Europa está evolucionando mucho en los últimos tiempos en materia de ferrocarril, pero nunca es suficiente. Y estos días hemos conocido un interesante estudio que pide triplicar la red de alta velocidad del continente para hacer frente a los grandes retos venideros. Y te lo cuento en este vídeo. La propuesta viene de Alemania, concretamente de un informe de su operadora pública, la Renfe germana, que ha detallado en un dossier la necesidad del continente de multiplicar por 3 su actual red de alta velocidad ferroviaria para seguir siendo competitivos a largo plazo, sugiriendo no solo construir 21.000 kilómetros nuevos, llegando así a los 32.000 en el viejo continente, sino detallando además las nuevas líneas y mejoras que serían necesarias, algunas por supuesto afectando directamente a España. Esta propuesta busca revolucionar la red ferroviaria en Europa con un ambicioso objetivo de cara al 2050 para hacer frente así al cambio climático, las mercancías o las conexiones entre países, que cada vez que hay una crisis de algún tipo quedan en evidencia, como recientemente con lo ocurrido en Ucrania y su incapacidad de transportar el grano hacia el resto del continente por tren debido a las fronteras entre distintos sistemas y malas conexiones en general. El informe, de momento, ya ha recibido el visto bueno de otros operadores como Renfe, Trenitalia o la francesa SNCF. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La clave del dossier está ante todo en las infraestructuras que habría tanto que construir desde cero como mejorar y buscar la llegada de la alta velocidad a la mayor parte de los países de la Unión, destacando también la necesidad no solo de los Estados miembros en ese desarrollo futuro, sino de la propia Unión Europea, que a pesar del paso decisivo de los últimos años y sus impulsos, aún están lejos de acercarse siquiera a las necesidades actuales, más aún teniendo en cuenta las diferencias entre países o lo complejo de algunas obras pendientes. El informe también destaca que hoy por hoy los mayores volúmenes de pasajeros de toda la red se observan en infraestructuras de alta velocidad que han tenido un gran éxito como la París-Lyon o la Roma-Bolonia y entre otros los nuevos corredores de alta velocidad a construir. La demanda sería muy alta en el Tesalónica-Atenas, así como en las conexiones entre Francia y España o entre Viena, Praga y Berlín, y se asegura que de implementarse estas inversiones se podría triplicar el tráfico de alta velocidad en el continente para ese horizonte de 2050. En el mapa facilitado de dicho proyecto se observa que el mayor desarrollo de nuevas líneas se haría en los países del este, incluyendo conexiones a Ucrania, obviamente los menos desarrollados en líneas de alta velocidad, y siempre con velocidades que buscan estar por encima de los 250 km/h, red que se extendería hasta Atenas y lograría una red mallada en los países de esta zona del continente. En cuanto a la península ibérica, destaca una línea de norte a sur en todo el país de Portugal o la ejecución en España de una línea de altas prestaciones en el corredor Cantábrico-Mediterráneo, ahora en obras de mejora pero muy lejos de lo que se plantea en dicho dossier. El proyecto conectaría las 230 regiones metropolitanas y las grandes ciudades europeas, en donde se destaca que alrededor del 60% de los ciudadanos europeos viven en regiones metropolitanas y por lo tanto tienen acceso directo a los vehículos pesados, incluso en regiones donde todavía no hay tráfico ferroviario rápido. Evidentemente, siendo una propuesta que viene de Alemania, el país más beneficiado sería este mismo, aunque iría mucho más allá de sus conexiones internas, al mejorar exponencialmente las conexiones con sus países vecinos, especialmente en el este, destacándose en el mismo que Alemania tendrá el mayor potencial de expansión, ya que actualmente tiene menos infraestructuras dedicadas a este tipo de tráfico de alta velocidad, en concreto unos 1.571 kilómetros, frente a España y sus casi 3.300 kilómetros oficiales de esta infraestructura, o los 2.700 largos de Francia y que pasaría a tener cerca de 6.000 kilómetros. El otro gran beneficiado de este plan sería su vecino, Polonia, que aumentaría su red de alta velocidad más de 10 veces respecto a los 224 kilómetros actuales hasta los casi 2.800.
Ahora llega la fase decisiva de esta idea, con la presentación del proyecto a las autoridades pertinentes, que serán capaces o no de sacarlo adelante, incluyendo, ya veremos, descartes o añadidos, y en el próximo otoño se espera poder presentar al Parlamento Europeo para su estudio, aduciendo que las medidas de infraestructuras que se están planificando o construyendo ahora mismo no son suficientes para conseguir duplicar el tráfico de alta velocidad en 2030, como es el objetivo. Será entonces cuando podamos ver si este dossier queda en eso, en un proyecto sin más, o se toma como base para un ambicioso plan de mejora y expansión de una red que, a pesar de haber mejorado en los últimos años, todavía queda muy lejos de lo que se pretende conseguir con ella. Por lo que estaremos muy atentos a lo que vaya aconteciendo y aquí lo iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.